voy a intentar ser breve, que es muy complicado para mí, ¿vale? Como os he dicho antes, estamos en Bodegas El Nido. Bodegas El Nido lo que ha tratado desde sus orígenes es de trabajar como se ha hecho normalmente en Jumilla desde el siglo XIX por nuestros antepasados. Es decir, en Jumilla se elaboraba la variedad Monastrell en lagares de sillar abiertos, en viñedos de uva muy vieja ya por entonces, que se vendimiaba fundamentalmente en noviembre, algo hoy casi impensable. Lo que queríamos era recoger aquel legado, porque los vinos que se elaboraban en aquella época se hicieron muy grandes, muy famosos, y se vendían prácticamente todos en exportación. La fama que arrastraban era realmente ganada porque los vinos tenían un nivel realmente alto. Eso se perdió en los años 80 en Jumilla debido a que al entrar en la Unión Europea muchos de los viñedos que se fueron plantando nos obligaban a utilizar el pie americano porque la filosera atacó o acabó con prácticamente todo el viñedo europeo. Eso hizo que en toda España en general se plantaran aquellos viñedos procedentes de viveros certificados que garantizaran la limpieza de lo que era la viña, ¿no? la planta. A raíz de allí, muchos de estas plantas traían clones que no eran autóctonos de Jumilla. Fundamentalmente venían del sureste francés, del norte de España y también de Italia. E hizo que Jumilla se plagara de viñedos con clones que no estaban bien aclimatados y provocaron aquella bajada de imagen que hizo que Jumilla fuera famosa por hacer vinos, decían entonces, cabezones y poco equilibrados, ¿no? La razón de nacer El Nido era para demostrarle a muchas de nuestros clientes y a muchos consumidores que realmente Jumilla, utilizando el clon autóctono propio de la zona, el que estaba bien aclimatado, de un viñedo viejo, de pie franco, era capaz de dar vinos de clase mundial. Y con esa razón y por ese fundamento montamos Bodegas El Nido. El viñedo que utiliza es un viñedo de pie franco, que hoy día tiene ya 95 años, tiene una producción de 600-800 gramos por cepa. Utiliza también una variedad, la Cabernet, que tiene actualmente unos 45 años de edad, también de producción muy pequeña, y los sistemas de elaboración son exactamente los mismos que se utilizaban en Jumilla a principios del siglo XX. En lugar de utilizar lagares de sillar, de piedra de sillar, que es la típica de Jumilla, utilizamos lagares exactamente iguales en dimensiones, pero de acero inoxidable. La uva se recoge en cajas, como se hacía antiguamente, y se pasa por una mesa de selección donde 6 personas clasifican en función a los parámetros que le marca el enólogo aquellas uvas que van a entrar dentro del proceso de fermentación. En esos lagares se pisa exactamente igual que se pisaba entonces, solo que no se hace con los pies, se hace con unos útiles fabricados al efecto, y luego no se utilizan depósitos para nada, ¿no? En todo el proceso, en la vida del vino de Bodegas El Nido, nunca ven los depósitos de acero inoxidable. Pasa directamente de los lagares a barricas nuevas, fundamentalmente de roble francés para lo que es la variedad Cabernet y roble americano para lo que es la variedad Monastrell. Siempre roble nuevo. Termina de fermentar en ese roble y hace la fermentación malolástica también en las mismas barricas. Se trasiegan cada 6 meses para evitar contaminaciones por las lías groseras y pasan un proceso de envejecimiento en estas barricas, en las mismas barricas desde el origen, hasta prácticamente 2 años de crianza, donde posteriormente, después de una selección de aquellas barricas que efectivamente cumplen los estándares que el enólogo marca, se pasa a un proceso de embotellado sin filtración de ningún tipo. Realmente es un vino natural, filtrado de forma natural a lo largo del tiempo en esas barricas que permanece durante esos 2 años que hemos hablado. ¿Cuál fue la primera edición? ¿Cuántas botellas se hicieron en la primera partida de este proyecto? Este viñedo de Monastrell
en particular, que tenía 12 hectáreas, el primer viñedo en el que elaboramos la cosecha 2002, hicimos aproximadamente para el nido en torno a 6.000 botellas y para lo que era Clio en torno a 10-12.000 botellas. Clio tiene una composición de monastrell del 70% y el 30% restante es Cabernet, del viñedo que os he hablado, y Clio, tiene 70% de monastrell y 30% de Cabernet. No sé si lo he dicho bien. ¿Lo he dicho bien? Nido tiene el 70% de Cabernet y el 30% de monastrell, y Clio tiene el 70% de monastrell y el 30% de Cabernet. La razón es que en aquella época la fama de Jumilla, desgraciadamente, era bastante negativa por la razón que os he comentado. Tenían fama de ser vinos con poca capacidad de crianza, muy oxidativos, cosa absolutamente falsa, y que tenían muy pocas posibilidades de aguantar el tiempo en buenas condiciones. Y nosotros lo que queríamos era hacer un vino, demostrar que podíamos hacer un vino de larga vida, con una capacidad de envejecimiento muy larga, con una crianza también muy larga y con un vino de una calidad, como he dicho, de clase mundial, ¿no? Entonces el enólogo terminó copiando la idea de que efectivamente quizá fuera verdad que la variedad monastrell no era capaz de sobrevivir al tiempo y prefirió hacer el nido con el 70% del Cabernet. Nosotros, yo en particular, como jumillano, le convencimos de hacer el hermano menor, Clio, con el 70% de monastrell y el 30% de Cabernet para demostrar que el monastrell era capaz de envejecer bien, de tener una crianza larga y de soportar el tiempo en buenas condiciones. El tiempo nos ha dado la razón. Clio se mantiene, tenemos añadas antiguas del año 22 que se mantienen en unas condiciones excepcionales. Es verdad que el nido, por su selección en barrica, también tiene una capacidad enorme, pero entendemos que Clio, en su relación calidad-precio, es imbatible. ¿Y en qué momento se produce un algo para que esta bodega se catapulte? ¿Quién es el que dice? Bueno, cuando nosotros iniciamos este proyecto en el que invertimos absolutamente todo nuestro patrimonio y empezamos a mostrarlo estando en barrica en el sector nacional, la gente decía que dónde íbamos unos jumillanos a vender un vino de Jumilla a ese precio tan alto, cuando realmente ellos en €1 tenían un montón de botellas de vino de calidad que para ellos era buena, ¿no? Y la verdad es que nos asustamos. Decidimos entonces dedicar ese vino al mercado internacional, fundamentalmente al mercado norteamericano, y cuando llegó a manos de Robert Parker, uno de los catadores con más renombre a nivel mundial en aquella época, y probó el vino, dijo que estaba viniendo un vino del sureste español que iba a llamar la atención, que iba a marcar un hito en el sector vitivinícola. Y empezó a llamar la atención de otros prescriptores de opinión y en general de los compradores y los consumidores. Cuando llegó el nido 2002, el primer añada del nido, le puso 96 puntos. Nunca ningún vino del sureste español había tenido ese nivel de puntuaciones. Cuando llegamos al 2004 le puso 99 puntos porque éramos muy jóvenes, era una bodega muy joven, pero para él era el vino perfecto. 99 puntos en un vino de Jumilla, que en el sureste español, en el que nunca, jamás había habido ningún otro vino con una puntuación ni siquiera muy inferior, por encima de los 90 prácticamente, fue muy sonado a nivel mundial y en España fue cuando cuando se nos empezó a considerar importantes. Fue curioso porque entonces muchos de aquellos que yo había llamado para venderles el vino me riñeron porque me dijeron literalmente: ¿por qué no lo vendes a nosotros? Si somos españoles, somos de tu tierra y no quieres vendérnoslo. Y yo les dije que estaba encantado porque a nosotros lo que siempre habíamos pensado en este proyecto era ser profetas en nuestra tierra, venderlo en Murcia y venderlo en España. Pero había sido imposible al principio hasta que se nos reconoció fuera. Y desgraciadamente no pudimos dar grandes cupos en España porque ya estábamos muy comprometidos con la gente que había apostado por nosotros. Por esa razón este vino se vende por cupos desde el inicio. Es el único vino que se vende por cupos desde su inicio.
en el sureste español y sigue vendiéndose por cupos todavía hoy día, porque desgraciadamente seguimos haciendo una producción muy limitada.